mítico futbolista nacional, con participación en la Copa del Mundo de 1970, se hizo conocido como el Niño Terrible, por su fútbol pícaro en el mediocampo. Destacó, además, como estratega en distintos clubes del país. Roberto Chale, histórico futbolista de la selección peruana con participación en la Copa del Mundo de México 1970, ha fallecido este martes, 10 de septiembre, a la edad de 77 años, como consecuencia de una dura enfermedad que minó su organismo en los últimos años. Hoy es una fecha luctuosa que llena de profundo pesar al fútbol nacional. A mediados del 2023, Chale Olarte presentó un agravamiento de la diabetes que padecía, lo que le originó demasiado problemas en los meses siguientes e ingresos constantes al Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Para inicios del 2024, exactamente en marzo, la situación del otrora mediocentro nacional fue más delicada, dado que presentó problemas mayores en su salud generando preocupación entre sus familiares y amigos más cercanos. 6 meses más tarde, la vida del Niño Terrible se apagó en medio de la conmoción de todos aquellos que estuvieron a su lado, al igual que quienes siempre lo recordaban por su innegable sentido del humor y vasto conocimiento del balompié peruano, al cual sirvió por más de 5 décadas entre su faceta de futbolista y director técnico. Nacido en la localidad de Barrios Altos, en la ciudad de Lima, Roberto Chale descubrió su pasión por el deporte rey cuando cursaba los estudios primarios. Entrado a la mayoría de edad, decidió hacer de su amor la profesión que lo llevaría a la historia con la bicolor. Así, a mediados de la década de los 60, hizo su debut oficial representando al desaparecido Centro Iqueño. Tiempo más tarde, logró dar el paso más importante de su carrera al llegar a Universitario de Deportes, el equipo de sus amores, conformando un histórico mediocampo al lado de Luis Cruzado 1941-2013 y Hernán Castañeda 1945. Permaneció 5 temporadas ininterrumpidas defendiendo el escudo de la U, logrando 3 campeonatos nacionales 1966, 1967, 1969. Entre medias, Chale alcanzó la cúspide representando a la selección peruana bajo las órdenes del entrenador Walter Pereira, Didi, con quien se hizo titular indiscutible en las eliminatorias sudamericanas de 1970. Su participación más memorable en ese circuito fue en la épica igualada a 2 contra Argentina, en la Bombonera, donde hizo gala de su picardía burlándose de Juan Carlos Ruggi, a quien lo sacó de quicio tras ponerle la pelota encima de la cabeza cuando el compromiso ardía. El Niño Terrible, asimismo, consiguió la histórica clasificación a la Copa del Mundo de México luego de dejar en el camino al albiceleste. En aquella inolvidable cita disputó todos los partidos 4 y tuvo el honor de celebrar un golazo en la fase de grupos contra Marruecos 3-0. Su último juego con la indumentaria de Perú fue en 1973 cuando estaba en las filas del Defensor Lima. Además de tener otras 2 etapas más con Universitario, Roberto Chale jugó en Sport Boys, Sporting Cristal y Deportivo Municipal, al igual que en Valencia FC de Venezuela y Universidad Católica de Ecuador. Una vez que Chale aceptó su retirada con Universitario, en 1980, empezó a capacitarse para ocupar un nuevo rol profesional. De manera que años más tarde, regresó a la selección peruana, pero como asesor del técnico Moisés Verac durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial México 1986. Su sola presencia acaparaba la atención de los futbolistas, periodistas y aficionados. En medio de las tribulaciones de Porroaca aunado al momento convulso de la blanquirroja en el proceso, la Federación Peruana de Fútbol optó por defenestrarlo para encargarle la dirección técnica interina a Roberto mientras se perfilaba un acuerdo para cerrar al emblemático Marcos Calderón. No obstante, hubo una respuesta negativa por parte del Oso, y finalmente mantuvieron al Niño Terrible hasta el final de las clasificatorias. El 23 de junio llegó la prueba de fuego del Nobel DT de Perú en el Coloso de José Díaz.
Aquella tarde de domingo, se completaron las 4 tribunas para presenciar una de las exhibiciones más grandes de los nuestros y uno de los desempeños individuales más descollantes, el de Luis Reina, mediocentro de corte defensivo que entró en lugar de Julio César Uribe solo para estorbar y neutralizar a Diego Maradona. Jugada maestra de Chale que resultó a la perfección. El gol del triunfo lo concretó Juan Carlos Oblitas con una definición acrobática imposible de conjurar para el veterano Ubaldo Fillol. El 30 de junio salió convencido al Monumental de Buenos Aires de dar el batacazo. No obstante, un suceso crucial cambió la hoja de ruta, la cobarde patada de Julián Camino a Franco Navarro, a los 2 minutos, que le ocasionó una fractura de rodilla. A partir de esa desleal acción, que solo fue sancionada con una amonestación del silbante Arpifilo, hubo un quiebre que afectó a los peruanos, que se reflejó en la anotación tempranera de Pedro Pasculli, aunque al poco tiempo se nivelaron las acciones a través de una diana de José Velázquez. Luego, la selección peruana dio el golpe a la mesa con un golazo de Jerónimo Barbadillo, tras una genialidad de César Cueto. Lamentablemente, a falta de 10 minutos para el cierre del partido, Ricardo Gareca enterró las ilusiones de Chale y compañía con una diana que desató la euforia en Argentina y la tristeza en Perú. Empate 2-2 que condenó a un repechaje contra Chile que no se pudo superar. Adiós al Mundial. Adiós a Don Roberto. Camino de estratega exitoso. Después de alejarse de la bicolor, Chale fortaleció su proceso como técnico dirigiendo a Deportivo San Agustín, Defensor Lima con el que ganó la segunda división, Universidad Técnica de Cajamarca, León de Huánuco, Sport Boys, Deportivo Municipal, Deportivo Cipesa, Deportivo Pesquero, Sport La Loretana y Sport Copsol. Aunque su mejor etapa fue como entrenador de Universitario de Deportes, con el que se hizo de los títulos de 1999 y 2000 configurando un histórico tricampeonato para los cremas. En el 2005, conviene mencionar, llegó a Alianza Lima para volcar su amplia experiencia en medio de una crisis de resultados y una década después regresó a la U, permaneciendo 2 años y logrando una apertura. Aquella fue su última aventura en los banquillos. Descansa en paz, Roberto Chale. Dale like a mi contenido y suscríbete. Nos vemos. Fuente de información, Infobae Perú. Canal informativo, Noti Network Perú.